Y si la fe no fuera para personas más valientes o más fuertes que tú, sino exactamente para las que llegaron al punto en que ya no les queda otra opción que confiar. Hay una decisión que lleva tiempo sin tomarse, no porque uno no sepa cuál es la respuesta, porque el miedo llega antes que la acción y bloquea el paso, la conversación que debería haber tenido y que todavía no tuvo. Pregunta, ¿y si sale mal? Tenía más volumen que cualquier otra voz. La oportunidad que pasó porque el miedo al fracaso fue más fuerte que el deseo de intentarlo. El riesgo que nunca se corrió. La vida que a veces se siente más como un conjunto de cosas que no se hicieron por miedo que como una historia de lo que sí se eligió. Y después de suficiente tiempo viviéndola así, la conclusión llega sola: vivir con fe es para personas con otro tipo de carácter. Personas que naturalmente confían. Personas que no tienen el nivel de miedo que yo tengo. Personas más fuertes. Quédate, porque Romanos 8 tiene una declaración sobre el miedo que redefine completamente de dónde viene y qué puedes hacer con él, y lo que viene después de eso cambia las posibilidades del día de hoy. El miedo no grita. Esa es su característica más tramposa. El miedo que paraliza la vida de una persona de 40, 50 o 60 años no suena como pánico. Suena como prudencia, como realismo, como madurez de alguien que ya aprendió lo que puede salir mal cuando uno confía demasiado. El miedo adulto no genera crisis visibles, genera quietud. Genera la vida en parce. Genera el cúmulo silencioso de decisiones no tomadas, conversaciones no tenidas, cambios no hechos, y nadie nota que hay miedo. Porque desde afuera parece reflexión, parece que uno está tomando las cosas con calma. Parece que uno es cuidadoso. Pero por dentro, uno sabe la diferencia entre el silencio que viene de la sabiduría y el silencio que viene del miedo. Sabe cuando está esperando el momento correcto y cuando está simplemente esperando porque tiene miedo de qué pasa si da el siguiente paso. ¿Hay una decisión que llevas tiempo postergando por miedo a cómo puede terminar? ¿Hay una manera de vivir que intuyes que es la correcta pero que no has adoptado porque te cuesta confiar en que Dios va a sostenerte si das ese paso? Y esa conclusión que fue formándose con el tiempo, que vivir con fe es para personas con un tipo de carácter diferente al tuyo, con menos miedo, con más fuerza interior, ¿la reconoces? Sé que no es fácil hablar de esto, porque admitir que el miedo gobierna decisiones requiere una honestidad que raramente se permite en voz alta. Uno puede decir que está siendo cuidadoso, que está orando y esperando el momento, pero sabe, en el lugar donde la honestidad vive, que hay miedo, y que ese miedo tiene un costo real, la versión de la vida que no vivió porque no se atrevió a intentarla. Cargan esto en silencio por años, la vida en pos. La fe teórica que no se traduce en pasos reales porque el miedo tiene más volumen que la confianza. Hoy vamos a Romanos 8, y lo que Pablo dice ahí sobre el miedo no es una invitación a ser más valiente, es una corrección de identidad. Una declaración sobre de dónde viene el miedo que paraliza y por qué ese origen cambia completamente lo que uno puede hacer con él. La escena, la vida en pos. Imagina a alguien de 47 años que lleva 6 años sabiendo lo que tiene que hacer y no haciéndolo, no porque no lo sepa. Porque cada vez que se acerca a la decisión, algo en su interior activa el análisis de riesgo y la respuesta siempre es la misma: demasiado incierto. ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo intentando alcanzar lo que podría tener? Y entonces la decisión se posterga otro mes, otro año, otro momento que nunca llega a ser el momento correcto, porque el momento correcto para alguien que vive desde el miedo siempre está un paso más adelante. Ese patrón no se ve como miedo desde adentro. Se ve como responsabilidad, como alguien que toma las cosas en serio, como alguien que no actúa impulsivamente. Pero hay una diferencia entre la prudencia que viene de la sabiduría y la inacción que viene del miedo. La prudencia evalúa y luego decide. El miedo evalúa y encuentra siempre una razón para no decidir. Why esa diferencia se nota en los resultados. La vida de quien decide desde la sabiduría tiene errores y también tiene avances. La vida de quien no decide desde el miedo tiene mucha seguridad y muy poco movimiento.
Y el costo acumulado de vivir así durante años es silencioso pero real. No es el costo dramático de una gran pérdida. Es el costo gradual de no haber vivido ciertas cosas que podrían haberse vivido. De no haber tenido ciertas conversaciones que podrían haber cambiado relaciones. Y no haber dado ciertos pasos que podrían haber abierto puertas. Y de haber llegado al día de hoy con la sensación de que la vida que uno tiene es más pequeña que la que podría haber tenido. No por circunstancias externas, sino por la acumulación de miedos internos que gobernaron más de lo que deberían. La creencia que hace que el miedo parezca permanente. La conclusión de que vivir con fe es para personas más fuertes tiene una estructura particular, asume que la fe es una capacidad natural que algunas personas tienen y otras no. Como si hubiera personas que nacieron con un umbral de confianza más alto, con una predisposición para la fe que les permite lanzarse donde otros se paralizan. Y que tú simplemente no eres una de esas personas. Que tienes demasiado miedo. Que tu carácter no está hecho para ese tipo de vida, esa conclusión hace al miedo permanente. Porque si el problema es el carácter, y el carácter no cambia, entonces el miedo tampoco cambia. Y la vida en pausa es simplemente la consecuencia inevitable de ser quien se es. No hay nada que hacer, la fe es para otros. Para ti hay prudencia, responsabilidad, espera, pero esa conclusión tiene una premisa equivocada. No es que algunas personas tienen menos miedo, es que el miedo que paraliza no es parte del carácter, tiene un origen específico. Y ese origen cambia completamente lo que se puede hacer con él. Dios no se fue y no se fue de quien vive paralizado por el miedo. No abandonó a quien lleva años con la vida en pausa esperando el momento correcto que nunca llega. Y lo que tiene para decir no es más valiente, es algo más profundo y más específico que eso. Romanos las 8 y 15, el origen del miedo y la alternativa. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos las 8 y 15, fíjate en cómo Pablo describe el miedo que paraliza como el espíritu de esclavitud. No como una debilidad de carácter, no como una falla de fe personal. Como el espíritu que corresponde a una identidad específica, la del esclavo. El esclavo vive en constante análisis de riesgo porque su existencia depende de no equivocarse. Cada decisión tiene consecuencias que él no puede controlar. El espíritu del esclavo no es cobardía, es la respuesta racional de alguien cuyo bienestar depende de lo que pase si elige mal. Y ese espíritu produce exactamente el tipo de miedo que paraliza, el cálculo permanente de ¿qué puede salir mal? La inacción como protección, la vida reducida al mínimo de riesgo posible. Y Pablo dice, tú no recibiste ese espíritu, recibiste el espíritu de adopción. Hijo, no esclavo. Y esa diferencia de identidad, no de carácter, de identidad, es lo que cambia la relación con el miedo. El hijo puede equivocarse y volver. El hijo puede dar un paso incorrecto y ser recibido. El hijo no opera desde el cálculo de qué pasa si sale mal, porque sabe que lo que pasa si sale mal es que hay un padre que lo recibe y lo reencamina. Y eso, esa certeza de fondo sobre quién recibe cuando uno cae, es lo que hace posible dar el paso que el miedo bloqueaba. La fe no es la ausencia de miedo. Es elegir actuar desde la identidad del hijo en vez de desde el reflejo del esclavo. No es que las personas que viven con fe no tienen miedo. Es que su punto de partida es diferente, no, y si sale mal, sino, ¿quién está conmigo si sale mal? Y la respuesta a esa segunda pregunta, Abba, Padre, hace posible el movimiento que la primera pregunta bloqueaba. Lo que cambia cuando se vive desde la identidad del hijo, cuando el punto de partida cambia de esclavo que no puede equivocarse a hijo que puede volver. Algo concreto cambia en la vida cotidiana, no la ausencia del miedo, sino su posición. El miedo deja de ser el factor determinante de las decisiones. Sigue estando, pero ya no ocupa el primer lugar en el análisis. Lo que ocupa el primer lugar ahora es, ¿qué es lo que la sabiduría dice que hay que hacer? ¿Qué es lo que el amor requiere?
¿Qué es lo que la fe sugiere? Y después de responder esas preguntas, entonces uno le da al miedo su lugar, uno más entre los factores, no el primero. Eso no se logra de un día para otro, es un proceso de reorientación. Cada vez que la pregunta, ¿y si sale mal?, llega con su volumen habitual, uno aprende a responderle, si sale mal, hay un padre que recibe. Cada vez que el análisis de riesgo paraliza, uno aprende a reconocerlo como el reflejo del esclavo, no como la voz de la sabiduría. Y cada vez que da un paso desde la identidad del hijo en lugar de desde el reflejo del esclavo, aunque sea un paso pequeño, aunque salga con algunos tropiezos, algo en él se recalibra. Josué fue llamado a cruzar el Jordán. No cuando el agua se retiró primero. El agua se retiró cuando los sacerdotes pusieron el pie en el río. El milagro fue posterior al paso. No fue que Dios eliminó el miedo para que Josué avanzara, fue que Josué avanzó a pesar del miedo y el camino se abrió. Esa es la gramática de la fe, no la ausencia del obstáculo antes del paso, sino la presencia del Padre durante el paso. La decisión que el miedo bloqueó y que la fe puede abrir, hay una decisión específica, uno sabe cuál es. La que lleva tiempo esperando el momento correcto, la conversación que debería tener. El cambio que sabe que necesita hacer. El paso que intuye que hay que dar pero que cada vez que se acerca, el análisis de riesgo lo detiene. Esa decisión no está esperando más seguridad. Está esperando que el punto de partida cambie de ¿y si sale mal? Padre, no como un grito de arrebato, no como impulsividad disfrazada de fe, sino como el paso consciente de quien reconoció que el miedo que paralizó viene del reflejo del esclavo y que tiene acceso a otro punto de partida, la identidad del hijo adoptado que sabe que hay un padre que recibe cuando se cae. Y desde ese punto de partida, el paso que el miedo bloqueaba se vuelve posible, respira, devagar. Deja que la diferencia entre el espíritu del esclavo y el espíritu del hijo aterrice. No es motivación, es una corrección de identidad, y eso cambia todo. Hay una decisión que llevas tiempo postergando que hoy podrías dar desde la identidad del hijo en lugar de desde el reflejo del esclavo. Una sola cosa para hoy o una sola cosa nombra la decisión que el miedo bloqueó. No para tomarla esta noche necesariamente, para dejar de fingir que es prudencia, para llamarla por su nombre. Esto es lo que el espíritu del esclavo hizo con esto. Y luego preguntarle a Dios, ¿qué harías tú desde la identidad del hijo? Quiero quedarme aquí contigo un poco más, detente y piensa, hay algo que está gobernando tus decisiones. Y necesitas verlo hoy. ¿Cuál es la decisión que el miedo tiene más tiempo bloqueando? No, general específica, hay un área de tu vida donde el patrón de esperando el momento correcto se repite mes tras mes, año tras año. ¿Hay una conversación específica que sabes que deberías tener y que no tienes? ¿Un cambio que sabes que necesitas hacer y que no haces? ¿Una manera de vivir que intuyes que es la correcta pero que te cuesta adoptar porque requiere confiar en algo que no puedes controlar? Nombrarlo con precisión importa, porque el miedo vive en el vago. En el tengo que pensar en eso, en el no es el momento, cuando la decisión bloqueada tiene nombre concreto. El espíritu del esclavo que la bloqueó también puede nombrarse. Y lo que tiene nombre puede ser presentado delante del Padre con la pregunta, ¿qué haría el Hijo desde aquí? Estás confundiendo el espíritu del esclavo con prudencia. Esta es la confusión más común que el miedo usa para perpetuarse. Porque el espíritu del esclavo, el análisis permanente de que puede salir mal. La inacción como protección, la vida reducida al mínimo de riesgo posible, se siente exactamente como responsabilidad desde adentro, no como miedo. Como sabiduría. La diferencia entre los dos tiene una señal concreta, la prudencia evalúa y decide. El miedo evalúa y siempre encuentra una razón para no decidir. La prudencia tiene un proceso que termina en acción. El miedo tiene un proceso que termina en otro ciclo de análisis. ¿Cuál describe lo que pasa en esa área específica de tu vida donde la decisión lleva tiempo postergada? ¿Hay una razón nueva cada vez que te acercas?
¿O es siempre la misma razón reembolsada de otra manera? No estás perdiendo la fe. Estás cansado de vivir desde el reflejo del esclavo, cansado de la vida en pause, cansado del costo acumulado de las decisiones no tomadas. Y ese cansancio no es debilidad, es la señal de que algo en ti ya sabe que hay otra manera de vivir, que hay un punto de partida diferente, que el espíritu que recibiste no es el del temor. ¿Qué es lo peor que puede pasar y quién está contigo si pasa? Esta pregunta tiene dos partes y las dos importan. La primera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Suena como la pregunta del miedo, pero en realidad es la pregunta que desactiva su poder. Porque el miedo tiende a dejar la amenaza en vaga y grande, y cuando uno la nombra con precisión, literalmente escribe o dice, lo peor que puede pasar es X. Casi siempre descubre que la amenaza concreta es manejable de maneras que la amenaza vaga no parecía ser, y la segunda parte, ¿quién está contigo si pasa? Es la que cambia el cálculo completo. Porque si la respuesta es un padre que recibe a su hijo aunque caiga, entonces lo peor que puede pasar deja de ser el argumento definitivo en contra de dar el paso, sigue siendo real. Sigue costando, pero ya no es el techo que bloquea el movimiento. ¿Qué harías diferente si tu punto de partida fuera Abba, Padre en vez de ¿y si sale mal? No en términos abstractos. En términos concretos, la decisión que lleva tiempo bloqueada, ¿la tomarías? ¿La conversación que postergaste, la tendrías? ¿El cambio que sabes que necesitas hacer, lo iniciarías? ¿El paso que intuyes que hay que dar, lo darías? Porque la diferencia entre vivir con miedo y vivir con fe no es la ausencia del miedo. Es el punto de partida desde el que uno toma las decisiones. Y si el punto de partida fuera genuinamente Abba, Padre, hay un Padre que me recibe si caigo, muchas de las cosas que el miedo bloqueó se vuelven posibles. No fáciles, posibles, y hay una diferencia enorme entre lo que es posible y lo que el miedo dejó de imaginar. Muchos cargan esto en silencio por años, la vida en pos que nadie ve, las decisiones no tomadas que solo uno conoce. El costo acumulado de haber vivido desde el espíritu del esclavo cuando el espíritu recibido era el de la adopción. Hoy, este canal está aquí para decirte que el punto de partida puede cambiar. Que el espíritu que recibiste no es el del temor, sino el de la adopción. Y que desde el otro punto de partida, desde Abba, Padre, que recibe si uno cae, el paso que el miedo bloqueaba se vuelve posible. ¿No fácil? Posible. Vamos a orar ahora. Esta oración es sobre el miedo. No sobre pedir valor, sino sobre recibir una corrección de identidad que cambia de donde uno opera. Cierra los ojos. Suelta los hombros. Respira profundo, despacio. Y llega con la decisión que el miedo bloqueó, con el patrón que reconociste esta semana. Con el espíritu del esclavo que operó más de lo que debería. Llega con todo eso. Padre, llego con algo que nunca llamé por su nombre verdadero, el miedo que gobernó mis decisiones, lo llamé prudencia, lo llamé esperar el momento correcto. Lo llamé ser responsable. Pero esta noche lo llamo por lo que es el espíritu del esclavo que analiza permanentemente que puede salir mal y que siempre encuentra una razón para no dar el siguiente paso. Lo traigo no como condenación, sino como reconocimiento, porque el miedo que paralizó no vino de la nada. Vino de experiencias reales en que las cosas salieron mal y en que el costo fue alto. Vino de decepciones que enseñaron que confiar tiene consecuencias. Vino del aprendizaje gradual de que es más seguro no moverse. Y ese aprendizaje fue comprensible, pero se pasó de la protección adecuada a la paralización. Y esta noche quiero cambiar de punto de partida. Padre, necesito confesar algo con precisión, que viví desde el temor más de lo que viví desde la confianza. Que hubo áreas de mi vida donde el análisis de que puede salir mal tenía más poder sobre mis decisiones que la certeza de que hay un Padre que recibe sí. Caigo que el espíritu del esclavo operó, silenciosamente, disfrazado de responsabilidad, durante demasiado tiempo.
confieso la decisión que postergué. Ese paso que lleva tiempo sin darse, esa conversación que no tuve, ese cambio que no inicié, esa manera de vivir que intuyo que es la correcta pero que no adopté porque el riesgo de confiar me parecía demasiado. Eso que llamé prudencia pero que esta noche reconozco que fue en parte miedo. Lo pongo delante de ti no para recibir condena, sino para recibir la corrección de identidad que cambia el punto de partida. Romanos 8:15 dice que no recibí el espíritu de esclavitud para estar en temor, que recibí el espíritu de adopción por el cual puedo clamar Abba, Padre pro Padre. Quiero recibir esa declaración esta noche, no como cita que conozco de memoria, sino como realidad operativa, como el punto de partida que reemplaza al análisis de que puede salir mal, soy un hijo, no un esclavo. Eso significa que cuando doy un paso y sale mal, no. Estoy frente a consecuencias que no puedo controlar y que nadie absorbe. Estoy frente a un padre que recibe, que reencamina, que hace que incluso los pasos incorrectos formen parte de algo que él sabe cómo usar. Hay esa certeza, no la garantía de que todo va a salir bien, sino la certeza de quién está conmigo. Si no sale bien, es lo que hace posible dar el paso que el miedo bloqueaba. Quiero vivir desde aquí, no desde el cálculo del esclavo, desde la confianza del hijo. Esa confianza no elimina el miedo, lo coloca en el lugar correcto, uno más entre los factores, no el primero. Y desde ese lugar, las decisiones que el miedo paralizó se vuelven posibles. Padre, te nombro la decisión específica, la que lleva tiempo en espera, la que cada vez que me acerco, el análisis de riesgo detiene. Te la traigo no con la certeza de cómo va a terminar, con la decisión de no dejar que el espíritu del esclavo tenga la última palabra sobre ella. No te pido que me garantices el resultado. Te pido algo diferente, la claridad de cuál es el próximo paso desde la identidad del hijo. No el camino completo, el próximo paso, el que la fe sugiere, el que el amor requiere, el que la sabiduría, que es diferente al miedo disfrazado, indica. Y dame la disposición de darlo, aunque el miedo todavía esté. No cuando el miedo desaparezca, porque esa condición nunca se cumple, sino ahora desde la identidad del hijo que sabe quién lo recibe si cae. Te entrego también el costo acumulado de los pasos que no dis, las decisiones que el miedo bloqueó y que ya no se pueden tomar porque el momento pasó, las oportunidades que se cerraron, las conversaciones que no sucedieron y que ya no pueden suceder de la misma manera. Ese costo, real, concreto, doloroso, lo deposito, no para seguir cargándolo como evidencia de mi insuficiencia, sino porque hay manos que pueden hacer con él algo que las mías no pueden. Soy un hijo, no un esclavo. Mi punto de partida no es ¿y si sale mal? Sino Abba, Padre. Hay un Padre que recibe, sí, ese punto de partida no niega el riesgo. Lo coloca en perspectiva. Y desde esa perspectiva, el paso que parecía imposible desde el análisis del esclavo se vuelve posible desde la confianza del hijo. La fe no es la ausencia del miedo, es elegir el punto de partida correcto a pesar del miedo. Y el punto de partida correcto no depende de mi fortaleza de carácter, depende de quién está conmigo. Y quien está conmigo es fiel, ayer, hoy y siempre. Eso no cambia cuando el paso sale bien y tampoco cuando sale mal. Dame la claridad del próximo paso, no el mapa completo. El próximo paso concreto desde la identidad del hijo en esa área donde el miedo lleva tiempo gobernando. Dame la disposición de darlo antes de sentirme completamente seguro de que va a salir bien, porque esa seguridad jamás llega antes del paso, llega cuando se camina. Dame la capacidad de reconocer el espíritu del esclavo cuando vuelva, porque volverá. El análisis de que puede salir mal va a intentar recuperar el primer lugar con toda su lógica familiar y conocida. Y cuando llegue, dame la disposición de responderle con claridad: conozco ese espíritu y no es el que recibí. El que recibí es el de la adopción, el que me permite decir Abba,
Padre y de volver a ese punto de partida cada vez que el miedo intente retomar el primer lugar. Y dame, en este domingo, primer día de estos últimos 3, la experiencia concreta de dar un paso pequeño desde la fe. No desde la ausencia del miedo, desde la presencia del Padre, porque cada paso pequeño desde ese punto de partida recalibra algo. Entrena el reflejo correcto. Construye, poco a poco, la historia de alguien que dejó de vivir paralizado por el espíritu del esclavo y empezó a vivir desde la identidad del Hijo. Ese es el cambio que el título de hoy promete y empieza con el próximo paso. Amén. Quédate. Deja que Abba, Padre, siga resonando como punto de partida. La decisión que el miedo bloqueó todavía está ahí. El riesgo sigue siendo real. El miedo no desapareció en esta oración. Pero algo cambió. El punto de partida tiene competencia ahora. Hay una declaración de Romanos 8 que dice con claridad: el espíritu que recibiste no es el del temor, es el de la adopción. Y desde ese espíritu, desde Abba, Padre como primer argumento en lugar de ¿y si sale mal? El paso que parecía imposible se vuelve posible, no el paso perfecto, el próximo paso. El Q. La fe sugiere desde la identidad del Hijo. Y ese paso, dado desde ese punto de partida, aunque salga con tropiezos, aunque no sea exactamente como lo imaginaste, empieza a escribir una historia diferente. No estás perdiendo la fe. Estás cansado de vivir desde el espíritu del esclavo. Y el cansado que esta noche decidió intentarlo desde el otro punto de partida ya dio el paso más difícil. Los demás vienen después. Mañana hablamos de la esperanza. No como sentimiento que va y viene, como decisión, como el acto más valiente que existe. Ese video está esperando. Si quieres continuar en esta jornada, el próximo video va a llevarte aún más profundo. Porque mañana la pregunta no es si tienes esperanza, sino si estás dispuesto a elegirla. Está esperando por ti.